Dile al que está al lado tuyo, nada te turbe. Se puede sentar. Ese no es un cliché, no es un cliché, esa es una realidad. Porque Dios conoce en nuestra naturaleza humana nuestras flaquezas. Dios conoce de nuestras debilidades. Dios conoce de las áreas vulnerables de nosotros en la cual colapsamos. Dios conoce nuestra construcción. Dios sabe de qué estamos construidos. Un ingeniero sabe de qué está construido un edificio cuando él lo construye. Y cuando pasa todo esto que pasó en Puerto Rico con los terremotos, con María y todo esto de la columna corta, que descubrieron que había que ponerla más alta, han descubierto que parte de por qué colapsaron muchos edificios y muchas escuelas en el área sur y muchas construcciones fue la manera. Tristemente hay que ver quién fue que construyó aquella estructura. Pues Dios sabe cómo está nuestra estructura, porque Dios conoce cómo la estamos construyendo, cuál es la fe que usamos para construirla. Dios conoce cuáles son nuestras lágrimas, nuestro momento de desesperanza. Él las conoce porque Él conoce nuestra construcción. Él nos construyó desde el vientre de nuestra madre. Él nos formó, nos dio forma. Ahora el mundo, las situaciones con el correr del tiempo nos van deformando. ¿Por qué entonces Dios dice nada te turbe? ¿Por qué dice no te turbe? Porque la preocupación puede llegar a nuestra vida. Yo hablaba hoy en almuerzo con Dios de algo que a mí me impactó y es que dicen que, y yo le voy a hacer la pregunta a ustedes, ¿cuál es el animal más rápido en la selva? El animal más rápido en la selva es el leopardo. Es el animal más rápido en la selva, el leopardo. Ahora, ¿cuál es el animal más inteligente en la selva? El mono. Si no, pregúntele al mono que está en Santurce cómo todavía no lo han podido agarrar. Son animales muy inteligentes. Ahora, ¿cuál es el animal más fuerte de la selva? El elefante. Y la pregunta es, ¿cómo si el mono es el más inteligente, el leopardo es el más rápido, el mono es el más inteligente, el elefante es el más fuerte? ¿Por qué entonces el león es el rey de la selva? ¿Sabe por qué el león es el rey de la selva? Porque no tiene miedo, a nada le teme. Y cuando tú no tienes temor, no importa tu fortaleza, la inteligencia, la habilidad que tenga de correr por la vida, de huir de un problema, por más hábil, inteligente y fuerte que sea, cuando te llenas de temor, te conviertes en una presa fácil de tus circunstancias. Cuando un elefante ve a un león, ve la muerte. Pero cuando un león ve a un elefante, ve un plato de comida. En pocas palabras, se ha comprobado que este animal tiene esa capacidad de no anidar temor en él. Él le mete mano a lo que sea. Ustedes miran Animal Planet y pueden ver cómo este animal se desplaza sin ningún temor. Entonces, yo creo que los animales no eligen qué quieren ser, pero nosotros elegimos qué tipo de ese animal, puedo coger la virtud del águila, pero puedo coger la virtud del león. Por eso fue que el Señor dijo, dice en Juan 14, versículo 27, y diga conmigo, la paz Él me la dejó. Dile, la paz que viene de Él. Dígase a usted mismo, no como el mundo me la puede dar. Por tanto, ¿por qué me turbo? Esa es la pregunta. Si tengo la paz de Dios, que la paz de Dios es nada más y nada menos que la misma presencia de Dios en mi vida, ¿por qué ha de turbarme? El salmista en un momento dado se preguntaba y decía, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué temeré a lo que me pueda hacer el hombre? Y él mismo se contesta, pongo en Dios mi
confianza. Pongo en Dios mi mirada. Esa ausencia de Dios es nada más y nada menos cuando nos llenamos de preocupación. La preocupación es turbarnos. Y es lo que ocurre en nuestra vida cuando llegan circunstancias que nos preocupan. Son situaciones que están ahí, que nos llegan, que nos preocupan y que no vemos como una salida. Como yo hablaba este domingo, la gata tenía el perro del frente, pero habían dos puertas abiertas, había una salida. Pero ella nunca la vio porque solo miraba al perro. Y cuando solo tú te quedas mirando tus circunstancias, tus dificultades, las situaciones del día a día que nos aquejan a cada uno de nosotros como familia, como padres, como hijos, como hermanos, que nos golpean a nuestra vida, esas cosas comienzan a llenarnos sin darnos cuenta, Raymond, de preocupaciones. Y esas preocupaciones nos perturban, nos confunden. Hay gente que reacciona ante esas preocupaciones de una manera despotricada y a veces cortan. Por ejemplo, Pedro en un momento dado en el Getsemaní, cuando vinieron a arrestar al maestro, se llenó de preocupación porque estaban arrestando a Jesús, y Pedro agarró una espada y le cortó la oreja a Marco, uno de los soldados que vino a cargar a Jesús. Y Jesús, que era la presa, Jesús sabía, ya Jesús había orado y le había dicho al Padre: Padre, quita de mí esta copa. Tú tienes el poder de quitar este proceso de sufrimiento, pero no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Había algo mayor y Jesús entrega todo en la voluntad de Dios. Jesús tenía esa paz aún en el Getsemaní. Jesús tenía esa paz aún dentro de sus detractores, aún dentro de aquellos mirieles que los vinieron a agarrar. No lo venían a tomar preso para hacer un juicio justo. Jesús sabía cuál era el juicio que le iban a llevar, Yamir. Jesús sabía que lo iban a llevar, iba a ser esculpido, iba a ser maltratado. La Biblia dice en Isaías 53: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús sabía que iba a ser molido, que iba a ser vituperado, que iba a ser negado por Pedro, que iba a ser traicionado por Judas. Y aún en medio de saber que se acercaba la traición, que se acercaba el beso de la traición, que se acercaba el impulso de Pedro, aquel hombre que caminó con Jesús por 3 años y vio al maestro multiplicar pan y peces y vio al maestro hacer cosas extraordinarias. Jesús veía a Pedro cortando una oreja. Jesús veía la película completa, pero aún así no permitió que las preocupaciones, que Pedro, que Judas, que las circunstancias, que tu pecado y mi pecado lo inundaran de preocupaciones. Él simple y llanamente se entregó al proceso con la paz de Dios. Se entregó al proceso en la paz de Dios. Esa paz que no la puede dar el mundo, esa paz que no la da el dinero, esa paz que no la puede ir a comprar en Walgreens y decirle a una persona: dame una pastillita para tener paz. Te van a decir: te vamos a vender una que te va a hacer dormir. Te vas a dormir, pero cuando te levantes, ¿qué va a pasar? No vas a tener la paz. Entonces no es una paz que la puede hacer Pfizer ni Moderna. No es una paz que la FDA tiene que comprobarla y decir: esta es la pastilla para tú tener paz. Aún melatonina tú puedes dormir. Te puedes tomar el té para dormir, cosas que son buenas para nosotros tranquilo y relajarnos. Pero eso no es lo que va a traer paz. Por eso Jesús dijo: la paz que yo le dejo no es la paz que el mundo le da. Porque ¿cuál es la paz que el mundo le da? Es una paz que no hay problema. Así cualquiera tiene paz. Jesús quiere darte la paz, que cuando hay problemas tú tengas paz, y cuando no hay problema tú tengas la misma paz. Por eso que la Biblia dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo. O sea, la paz que yo les dejo es la paz que viene de mí. No es la paz que viene de Pedro, de María, o de Lucas, o de Marco.
Es la paz que viene de lo alto, que es espiritual, sublime, sagrado, que no es algo que yo lo consigo en un supermercado, no es algo que yo lo consigo montarme en un avión y yéndome a Venecia y ver el mar. Hubo un pastor muy amigo mío que me dice, se nos dio, él es el tío de Carlos, el sobrino de Henry, y me dice, voy con mi esposa a Venecia para el próximo año. Y yo le decía, pastor, pero ¿para qué irte para Venecia? Mejor vete al Martín Peña y ese río lo va a ver mejor. Porque te digo algo, el lago Martín Peña no apesta. Y a mí me dicen que Venecia, eso bonito que nosotros vemos, esa agua está estancada y apesta como usted no se imagina. Me lo dijo gente que han ido allá y me dicen cómo apesta, pero como nos han dicho que eso es tan bonito, yo le dije, pero mira, para la próxima tú me dices con tiempo, hablamos con Débora Martorell, cuando viene agua, y yo te voy a enviar a una parte de Puerto Nuevo que se inunda, y tú pasas por ahí y está lo más bien. Entonces, hay gente, porque es lo que le venden, eso es lo que hace el enemigo, vendeste algo que no es. Y él te dice, vete a Venecia. Y cuando va a Venecia, dice, ay, qué peste, qué terrible. Después te dice, tú te mereces un viaje para buscar la tranquilidad. Yo no creo que un viaje es malo. Usted puede viajar, claro que sí, eso es una bendición. Pero decir, con este viaje yo voy a tener paz, eso es imposible. Porque va a dar el viaje y va a invertir $5,000. Y cuando venga de allá para acá, los 5,000 los tienes que buscar de nuevo y te va a volver a buscar un lío. Entonces, esa paz que Dios te dé es gratuita. Entonces, esa paz que yo les dejo, hay cosas que se pierden porque la gente no la busca. Usted sabía que en Puerto Rico hay fondos, por ejemplo, que por no saberlo manejar, se los retiran. Hay unos fondos que le dan, unos fondos federales, esto es para esto. A veces no lo usan. O a veces la misma incompetencia, la misma politiquería que siempre vive aquí, pues detienen esas cosas. ¿Y qué hacen esos fondos? Se lo llevan. Entonces, Dios ha depositado, Yamir, esos fondos para ti y para mí. Dios dice, mi paz yo les dejo. Esa paz que yo tuve en el Getsemaní, que aún en medio de la traición yo tenía paz. Oiga, Jesús dijo, a mí no me quitan la vida, yo le entrego. Eso, hermano, es una convicción de paz increíble. Que Jesús mismo se entregó. O sea, cuando Pedro cogió la espada, le cortó la oreja a Marco, viene Jesús y le dice, Pedro, tranquilo, papito, mira, esto no es así. ¿Sabe lo que hizo Jesús, Mirieli? Yamir le restauró la oreja a Marco. La oreja que cortó Pedro, Jesús la restauró. Yo vino como ese hombre se quedó, pero ¿cómo puede ser posible un juicio injusto de noche? No una orden del tribunal. No vino con una orden del tribunal, no. Todo fue entre ellos mismos, los mismos fariseos, los mismos religiosos fue que entregaron a Jesús. Fue los mismos que se confabularon para entregarlo. Porque Jesús no cumplía sus expectativas. Ellos esperaban a un Mesías que no hubiera nacido en un pesebre, a un Mesías que no se, que libertara a ellos de la esclavitud. Ellos esperaban un Moisés. Pero el problema es que Moisés lo sacó de la esclavitud y lo llevó a la tierra prometida y pasaron los años y siguieron siendo esclavos. Entonces no se trata de sacarlo de Egipto, se trata de sacarlo de una mentalidad de aquí para renovar su pensamiento a lo que Dios quería para ellos. Hermano, cuando Jesús le dice, mi paz es la que yo les dejo, la noticia que está diciendo es, yo les quiero dejar la paz para que cuando ustedes se encuentren en apuro, como Él dice en su palabra, en el mundo tendréis, dile al que está al lado tuyo, en el mundo tendrás aflicción. Pero Dios te dijo, confía, Él ha vencido al mundo. Él pasó por lo que tú estás pasando. Él conoce tu dolor. Él conoce sobre el rechazo. Él conoce lo que es sentarse con el Judas que lo va a entregar. Y él mismo le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo. Porque ya estaba en el corazón de Judas. Y Jesús, con una paz increíble,
comió en la mesa. Tú sabes lo que tú comer al lado de quien te va a entregar, de quien te va a negar. Esa es la paz que Dios te está dejando. Esa es la paz que no importa la noticia que podamos escuchar en televisión, no importa la noticia que podamos escuchar en el mundo, aunque la tierra tiemble. La Biblia dice que Dios es nuestro amparo. Diga conmigo, Dios es nuestro amparo. Diga, Dios es nuestra fortaleza. Diga, Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces, si Dios es mi amparo, es mi fortaleza, es mi pronto auxilio en la tribulación, Dios lo que me está diciendo, ten paz. ¿Por qué los discípulos estaban llenos de preocupación y turbados cuando estaban en la embarcación, cuando Jesús le dijo, pasemos al otro lado? ¿Por qué ellos estaban tan preocupados por las tormentas? Y tú me dirás, pastores, que no es fácil. Usted no ha estado en mi tormenta. Tal vez yo no he estado en tu tormenta, pero tal vez yo he estado en una tormenta que tú no has podido estar. Tal vez tu tormenta es diferente. Tal vez tu tormenta yo no la puedo pasar, pero tal vez mis tormentas tú no la puedes pasar. Y Jesús estaba ahí en aquella barca. ¿Y qué hacía Jesús? Mientras todos estaban turbados, llenos de miedo, llenos de temor, aún teniendo a Dios en su vida. ¿Cuántas de veces nosotros, aún sabiendo que tenemos a Dios con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién con nosotros? Aún sabiendo que Dios camina con nosotros, que Él nos dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Pero aún así nos turbamos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Trataron de que no se hundiera el barca y comenzaron a buscar manera de cómo que la barca no se hundiera. Y después fueron donde Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Elías, Raymond, ¿qué hacía Jesús? MVP, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús, Yamir, en la tormenta? Dormir. ¿Sabe lo que hacía Jesús? Dormir. Y yo te pregunto, en una tormenta terrible, una tormenta que está azotando tu vida, ¿cómo tú puedes descansar? Porque la Biblia dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. ¿Cuál es la paz? Los hombres y mujeres de paz aprendemos a dormir aún en las peores tormentas. Los hombres y mujeres de Dios somos diferentes. Aquellos que se turban, no quiero decirte, por favor, no lo vayas a tergiversar, que no van a llegar momentos en que nos vamos a turbar. Yo me he sentido turbado, yo me he sentido confundido, pero vuelvo y me acerco a Dios y me tiro de rodillas y le digo, Dios, ayúdame, ayúdame. Y ahí viene su fuerza. ¿Y qué hace Dios? Renueva mi fuerza. Yo contaba hoy almuerzo con Dios cuando en La Piñeiro, y lo he contado varias veces aquí, pero en La Piñeiro, luego de cumplir años, ese culto que fue poderoso, prediqué ese día de mi cumpleaños. Y cuando salgo ahí en La Piñeiro, a mí y a mi esposa desde un carro nos pusieron 2 pistolas y comenzaron a apuntarnos desde un carro. Y ese día yo estaba hablando con Efraín Murier en la otra línea. Mi esposa comenzó a esconderse dentro del carro. No podía, papi, nos están apuntando, papi, nos están apuntando. Yo no sé qué conexión, pero yo descubrí desde ese día que cuando tú estás conectado a una palabra de Dios, haz como el león, no tienes temor a nada. Tu inteligencia, tu fortaleza, gloria al Señor, tu rapidez no van a actuar en el momento del apuro. Va a actuar, ¿sabe qué? La falta de temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y yo me acuerdo que yo hablé con Efraín y le decía a Efraín, Efraín, en este instante, y miré a las 2 pistolas, y le dije, en este instante me están apuntando, pero la Biblia dice en el Salmo 91 que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, Él me librará del lazo del cazador, de las pestes destructoras, con su pluma me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Ellos siguieron de largo. Y de repente yo iba a McDonald's a comer normal. Seguí, mi esposa me dice, papi, pero tú estás loco, le está cayendo atrás. Yo no, yo voy a comer. Cuando llego a McDonald's, ahí me entró el miedo. Pues yo, espérate, me tenían 2 pistolas. Y ahí le dijo un policía, mira, me pasó esto y esto. Y uno de los policías, oye, qué bueno que esté vivo para contarlo.
Porque el que apunta o te baja del carro o te tira. ¿Qué hizo Dios ahí? ¿Sabe lo que Dios me mostró? Que aún en tu peor escenario, cuando te conectas a una palabra de Dios, no me voy a preocupar por esto. Voy a descansar en la mano de Dios. Dios se encarga absolutamente de todo. Hermano, ¿qué hacía Jesús, Yamir? Durmiendo en la barca. Mientras está todo el mundo. Imagínese toda esta gente que están ahí, Yamir, alborotado, gritando, no morimos, nos estamos ahogando, y tú durmiendo. ¿Qué dirán ellos? ¿Qué es lo que tiene Yamir que puede dormir cuando yo no puedo dormir? La paz de Dios. Abrazó la paz de Dios. Eso es lo que Dios quiere en esta noche contigo y conmigo, que abracemos su paz en nosotros. La paz de Dios no es una ausencia del problema o del proceso. Es un repelente a no cargar con cosas que yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar las cosas. Pero la paz que Dios depositó en mí me permitirá a mí cambiar mi perspectiva ante las cosas. Cambiar. ¿A cuánto le dijeron a Ismael? A Ismael le dijeron, no vuelva a cantar, no vuelve a hablar. Aquel stroke que le dio a Ismael era para dejarlo ahí mismo. Mire, este viernes pasado, Ismael comenzó a cantar en el mismo tono que él canta sus canciones. Él comenzó a cantar. Y todos los que estaban ahí, desde Ale de Castro, su esposa, la esposa de Ismael, Yani, comenzaron a decir, Dios mío, gracias, Señor. Gracias. Y Yani me llama llorando, pastor, mira lo que está pasando. Y yo, Yani, eso es Dios. ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Cuál era? Él no va a poder caminar como antes. Ismael se levantó ese viernes y le dijo a la esposa, voy a bajar, y bajó a la finca y comenzó a caminar solo. Y yo, ¿y qué pasó aquí? Y Yani me dice, está haciendo unas cosas bien locas. Que le tome tiempo en su proceso, pero está más cerca de salir de cuando él empezó. Vamos a salir del proceso, vamos a salir. Vamos a salir de la tormenta. ¿Cuánto duró María azotando? ¿Ustedes sintieron a María aquí? Yo la sentí en casa y el ruido como que no terminaba. Y la pastora, ¿sabes? Yo tenía 2 tormentas a la vez. 2 tormentas a la vez. 2 tormentas a la vez. Ahí. Y yo dormí. Y yo descansé. Yo dormí y descansé porque Jehová me sustentaba. Aún con 2 tormentas. Una emocional y una viendo cómo se iban sin, cómo se llevaban cosas. Pero ¿qué hice? Aprendí. Cuando tengo miedo, el salmista decía, cuando tengo miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando llegue el miedo, ¿a dónde tengo que ir? Al Dios que me dijo, te voy a dar paz. ¿Y qué va a hacer el miedo cuando yo recibo la paz? Se va a desintegrar. Por eso que Jesús dijo, no se turbe tu corazón. La palabra de Dios para todo dice, no te preocupes ni tengas miedo. ¿Qué no preocuparme y no tener miedo? Que la barca, yo voy a llegar al otro lado. Que mis días están en las manos de Dios. No tengo que tener temor porque voy a llegar al otro lado. Voy a llegar. ¿Cómo voy a llegar? No sé. Pero la tormenta no va a detener el plan de Dios para ti. La tormenta no va a detener el propósito de Dios en tu vida. Las dificultades no van a detener. Hay cosas que son para que la gloria de Dios tú la puedas ver en tu vida. Mira, hermano, mientras todos estaban turbados, Jesús estaba dormido. ¿Y qué hizo Jesús? Se levantó. ¿Y cuál fue el reproche de Jesús a los discípulos? Porque tienen miedo. ¿Dónde está la fe? Y tan solamente hizo esto. Le digo a la tormenta, cállate. Y se hizo una bonanza. Una bonanza. ¿Qué es una bonanza? Cuando viene esa tranquilidad, que todo está tranquilo. Hermano, para Jesús siempre hubo una bonanza.
La bonanza fue para aquellos que estaban turbados. Jesús no necesitaba que las circunstancias cambiaran para él tener paz, porque él sabía su destino. Su destino no era morir en aquella embarcación. Él sabía que faltaban muchas cosas que Dios había de cumplir en su vida. Y cuando tú dices, cuando yo me confundo con algo, yo lo pongo todo en las manos de Dios. Pongo todo en las manos de Dios, y cuando pongo todo en las manos de Dios, Dios se encarga absolutamente de todas las cosas. Tu trabajo, dile al que está al lado tuyo, tu trabajo es creer y aferrarte a la fe. Ese es tu trabajo. El trabajo de Dios es hacerlo. Lo imposible, posible. El trabajo de Dios es que tú puedas ver su gloria y que tú puedas testificar de su grandeza, y tú puedas decir, como yo dije, era un adicto y Dios me libertó de la adicción. Que tú puedas decir, yo era un alcohólico, que tú puedas decir, yo era esto, yo tenía aquello y Dios me libertó. Esto es lo que Dios anda buscando. Llevarse la gloria para que todos sepan que de Dios es el poder. Mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da. No se turben ni tengan miedo. Pónganse de pie, por favor. Excuso, amigo Josué. Hoy hay un ensayo en la iglesia de la adoración, del ministerio de adoración. Y hoy está ahí con ellos ensayando. Y mi esposa con Brian pasando máquina de expresión. Yo le dije, mami, nosotros nos vamos de viaje. Deja de estar afanándote con tantas cosas. Vamos a enfocarnos en la bendición hoy, en la aplicación. Llené todas las cosas. Tuve que buscar a Erika para que Erika llamara a la gente que nos hicieron el contrato y ellos le explicaran cómo acceder a la aplicación y hacerlo el check-in. Erika vino, me bajó el app del Royal Caribbean y me pusieron eso ahí y lo bajé. Ya nada más falta la prueba del COVID el viernes y ya hay una persona en Comerío que me dice que por $3 en un laboratorio vaya en la mañana que me la hace, pero después ahorita me llama otra persona y me puse en centro médico, en el viernes la van a estar poniendo, vamos a poner, o sea, la gente te tiene que hacer esto, te tiene que hacer aquello. El Dios que nos montó ahí va a poner todas las cosas para gloria y honra de su nombre. ¿Qué es lo que yo le quiero decir con esto? Aprenda a tener paz en medio de todo. Dile al que está al lado tuyo, el reto de hoy es tener paz en medio de todo. Porque esa paz no te la dio Pierluisi, no te la dio un político. Esa paz te la dio Dios. Y como te la dio Dios, lo que Dios da no lo quita, ni te lo saca en cara. Lo que Dios te da es para ti. Entonces, Yamil, que nosotros decidimos. Él dijo, mi paz os dejo y mi paz les doy. Pero tú decides si la quieres. ¿Tú quieres esa paz? ¿Tú quieres esa paz? ¿Tú quieres esa paz? MVP, ¿tú quieres esa paz? Elías, ¿tú quieres esa paz? Raymond, ¿tú quieres esa paz? Silvazo, ¿tú quieres esa paz? Carlos, ¿tú quieres esa paz? Pastor, ¿usted quiere esa paz? Vecino, ¿usted quiere esa paz? Todos queremos esa paz. Pero vamos a abrazarla. Es de nosotros, nos pertenece. Jesús le dijo, mi paz les doy. Soy yo. Él me dio gozo, me dio la vida, me dio la salvación, me dio su paz. El paquete completo está en Jesús. Por eso es que en Cristo lo tiene todo para superarlo todo. Eterno Dios que habita en gloria y en honra.